Soy el pastor Juan Emilio Morales Dávila, pastoreo la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la Comunidad Juan Sánchez en Bayamón. Doy la bienvenida en esta hora para que escuchemos y compartamos la palabra de Dios en un pasaje de la Escritura que aparece en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, los versos 37 hasta el 39. Dice así la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Jesús te ofrece satisfacer la sed espiritual que tienes, no solamente a ti, sino a todos aquellos que, necesitados de él, nos acercamos buscando satisfacción espiritual. En este pasaje de la Escritura se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, de las 3 fiestas anuales que duraban 7 días, y en el 8º día se convocaba una santa reunión, una santa convocación. Jesús se había quedado en Galilea. Sus hermanos, sus parientes, le habían estado insistiendo de que si realmente quería ser reconocido y cumplir el propósito que tenía, que se fuera a Jerusalén, a la ciudad donde tenía seguidores. Pero en la ciudad de Jerusalén estaban esperando a Jesús para matarle. Un grupo de judíos, particularmente los líderes religiosos, estaban procurando alguna ocasión para tomar preso a Jesús y para matarle. Y Jesús se tomó su tiempo, no subió inmediatamente a la fiesta de los tabernáculos, se quedó en Galilea. Pero en ese último, y como dice, y gran día de la fiesta, entonces Jesús subió y fue a Jerusalén, fue al templo. En un momento particular, como acostumbraba levantar la voz y comenzar a predicar y a enseñar, en ese último gran día levantó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es probable que Jesús haya tomado el momento oportuno en el cual el sumo sacerdote traía agua del estanque de Siloé y la traía en una vasija de oro, y como parte de una ceremonia de celebración y que causaba gran algarabía y gran gozo, la derramaba sobre el altar. Y es probable que Jesús tomara esa ocasión para decir que aquel que sacia la sed es Jesús mismo. El que tenga sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Luego dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De sus entrañas, de lo más profundo de su ser interior, habrá de fluir una fuente de agua viva, ríos de agua viva. Hay una alusión al Antiguo Testamento donde el profeta Isaías dice al pueblo de esta manera: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad sin dinero y sin precio. Hay un ofrecimiento profético de satisfacer la sed de la gente que desea y anhela buscar a Dios, anhela satisfacer su ser interior. En este momento particular dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
También hay una alusión a aquel momento en que el pueblo de Israel, habiendo salido de Egipto y peregrinando por el desierto, tuvo una sed extraordinaria y comenzaron a reclamarle a Dios y reclamarle a Moisés que le diera de beber. Y Dios le habló a Moisés y le dijo: yo voy a estar delante de ti en tal lugar donde hay una roca. Toma la vara de Dios contigo y cuando llegues allí delante de todo el pueblo, golpearás la roca y saldrá agua y serán saciados. Moisés, obediente, hizo como Dios le mandó, y estando en el lugar indicado donde estaba la roca y donde estaba la presencia de Dios mismo, al obedecer y golpear la piedra en 2 ocasiones, de la piedra brotó agua y el pueblo quedó completamente satisfecho. Esa alusión a esa roca que contenía, ¿no? O sea, más bien Dios estaba allí presente donde estaba la roca a la cual le indicó. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Corinto, hace una expresión y dice que aquella roca que lo seguía era Cristo. Capítulo 10, en el verso 4, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían, de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dios, que estaba presente en la persona de Jesucristo preencarnado, allí en medio del desierto, caminaba junto al pueblo, y la roca que seguía al pueblo, de la cual fluyeron aguas, era Cristo mismo, dice el apóstol Pablo. Ahora, volviendo al pasaje base que tenemos en el capítulo 7 de Juan, en los versos 37 al 39, cuando Jesús en medio del templo levanta la voz y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y Juan, el evangelista, dice más adelante: esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Se utiliza la imagen del agua para representar al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios satisface la sed espiritual. Si uno va un poquito antes al capítulo 4 del Evangelio de Juan, va a encontrar que Jesús ofrece a una mujer que fue al pozo de Sicar o pozo de Jacob a la hora que nadie iba, a la hora del mediodía. Todo el mundo se guarecía del tiempo de calor, así que ella iba a ese lugar buscando agua para sus necesidades en la casa. Jesús, que había estado ministrando, dice la Escritura que le era necesario pasar por Samaria. Y cuando llegaron a ese lugar que está el pozo de Jacob o pozo de Sicar, le dijo a los discípulos: vayan a la ciudad y busquen algo de comer. Y pronto aparece aquella mujer a ese lugar. Cuando Jesús comienza un diálogo con ella, le dice: mujer, dame de beber. Y ella comienza a poner pretexto diciendo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Y Jesús, en lugar de recibir ese rechazo, le hace una oferta a esta mujer. Le dijo de esta manera: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. En este caso es una mujer sola a quien Jesús le ofrece agua que salte para vida eterna. Agua que representa al Espíritu Santo de Dios.
Es evidente que luego del diálogo de aquella mujer con Jesús, que fue un poco más extenso, alguna cosa tiene que haber acontecido en esa mujer, porque inmediatamente después de la conversación con Jesús, salió directamente al pueblo, a donde no quería ir, a donde no quería encontrarse con la gente, y comenzó a decirle a la gente: he encontrado a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo soy. A mí me parece que este es el Cristo, el Mesías. El resultado fue que la gente de la ciudad, que no quería bien a esta mujer, que la tenía por una mujer de mala fama, creyó a la palabra que esta mujer dijo, salieron al pozo de Sicar, escucharon la palabra directamente de labios de Jesús. Y el resultado fue que le dijeron entonces a la mujer lo siguiente: mujer, ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, sino por lo que nosotros mismos hemos visto y oído. Yo digo que aquella mujer tiene que haber experimentado la acción del Espíritu Santo en su vida para arriesgarse a ir a un lugar donde ella no quería ir, a proclamar que se había encontrado al deseado de todas las naciones, al Mesías, al ungido de Dios, aquel que la nación judía estaba esperando. Así que se convirtió básicamente en una misionera. Pero lo importante de este asunto, relacionado con el pasaje que tenemos, es que Jesús le ofreció a esta mujer agua que salte para vida eterna. Le estaba ofreciendo la acción del Espíritu Santo en su vida. Y es evidente que ella lo experimentó, y por eso los resultados de las acciones de esta mujer en ese encuentro particular con Jesús. Ahora bien, ahora en esta fiesta de los tabernáculos, Jesús no lo está ofreciendo a un individuo, a una sola persona, lo está ofreciendo a todos. Levantó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así estaba haciendo alusión a la sed espiritual, a la sed interior. Por eso dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de sus entrañas, de lo más íntimo de su ser, correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo de Dios fluyendo en el interior de una persona precisamente provoca ese fluir en las entrañas. Es una experiencia extraordinariamente hermosa. Yo la pude experimentar el día de despedida de año, día 31 de diciembre de 1974, y la experiencia de satisfacción espiritual me dura hasta ahora. Y durará hasta que el Señor me llame a su presencia o venga a buscarnos. Es una experiencia que produce un gozo inefable. Fluye desde las entrañas, desde el interior. No depende de buenas noticias, no depende de que la situación vaya bien. Es una experiencia donde el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de la persona, en la interioridad de la persona, y fluye como ríos de agua viva. Y es tan poderosa la experiencia que uno no se puede quedar quieto y uno comienza a glorificar, a bendecir el nombre del Señor, a celebrar, porque el gozo que está en el interior fluyendo es extraordinario, es fuera de lo común. No solamente produce gozo inefable, gozo que con palabras no se puede describir, sino que también produce plena libertad. La libertad verdadera que Jesús ofreció viene por esa acción del Espíritu Santo, cuando hace que uno nazca de nuevo, nazca del Espíritu, como se le dijo a Nicodemo. Nacer de nuevo a una experiencia de plena libertad. Gozo, libertad, fortaleza espiritual. Es una experiencia de llenura tal que produce en las personas experiencias profundas, experiencias carismáticas, experiencias que le hacen a uno ver, oír y entender espiritualmente, de modo que uno pueda acomodar lo espiritual a lo espiritual. Es una acción maravillosa en la vida de los que creen. Jesús lo dijo claramente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Desde las entrañas, desde lo más profundo del ser,
habrán de fluir corrientes espirituales que traerán satisfacción al alma y al espíritu y darán la satisfacción que es necesaria y que todos nosotros buscamos de alguna manera. Hay gente que está buscando satisfacción en bienes materiales y económicos, pero los bienes materiales y económicos no satisfacen la sed espiritual, la sed interior. Hay gente que dice, me casaré, tendré hijos, tendré una familia y con eso encontraré la felicidad, el bienestar, la bendición. Ciertamente es una bendición tener familia, pero no satisface el ser interior, porque el ser interior solamente lo satisface aquello que viene del Espíritu de Dios. Es una sed espiritual y solamente lo espiritual la puede llenar. Hay gente que busca satisfacción en otras cosas, tiene necesidad en el alma, en el espíritu, y comienzan a buscar cómo llenarlo. Procuran estudiar, prepararse, lograr inclusive ser famosos, lograr muchos bienes materiales y económicos, y al fin y al cabo encuentran que están totalmente vacíos. Pero el Espíritu Santo de Dios, que está ofrecido para los que creen, llena y satisface el alma. Hay gente que busca en los vicios, cualquier tipo de vicio, y se encuentran que mientras más buscan satisfacer su sed interior y más se involucran en cuestiones de vicios, al fin y al cabo siguen espiritualmente vacíos. Quiero repetir, nada natural, nada material, nada físico satisface el ser interior. Solamente Dios, que viene a morar en el corazón por medio de su espíritu, puede satisfacer la sed espiritual que todos tenemos. Como dije hace un momento atrás, en el pozo de Jacob, Jesús se lo ofreció a una sola persona, la mujer que vivía en Samaria y que se presentó en aquel lugar. Pero en esta ocasión, estando en el templo, estando en Jerusalén, donde un grupo significativo estaban para escucharle, en el momento en que el sacerdote derramaba el agua que había traído en una copa de oro, en un envase de oro, como una parte ceremonial lo hacía, Jesús aprovechó la ocasión para decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, quiero decir algunas cositas más de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de la persona. No solamente fluye en el interior como ríos, como corrientes de aguas vivas, sino que nos ayuda a dar buen fruto. La Biblia dice de la siguiente manera, cuando el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando la Biblia habla acerca del fruto del Espíritu, básicamente nos está comparando con un árbol frutal. Nadie puede dar buen fruto si no está conectado a la savia, a la fuente de vida que es el Señor. Cristo, que estuvo entre nosotros en la tierra, predicó, enseñó, ministró, murió en la cruz, pero luego resucitó y ascendió a los cielos. Había prometido enviar al Espíritu Santo de Dios, al Consolador, para que no solamente nos acompañara, sino para que estuviera dentro de nosotros. Había ofrecido investidura de poder del Espíritu Santo. Y es este Espíritu Santo fluyendo en el interior de la persona, del creyente, que hace que podamos dar fruto del Espíritu. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? Nos da poder para testificar de Cristo acompañados de milagros y señales. Jesús dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos
en toda Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús estaba invitando a sus discípulos a quedarse en el lugar de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Y dijo, recibirán poder, recibirán la unción del Espíritu Santo. Y de esa manera tendrán fortaleza espiritual, tendrán poder para testificar. Y es necesario poder testificar de Cristo teniendo la unción del Espíritu, porque uno enfrenta situaciones muy difíciles, retos muy grandes. Y cuando ese poder de Dios mediante su Espíritu se manifiesta, las señales que Cristo habló que habrían de seguir a los creyentes se manifiestan y hay milagros de liberación, milagros de sanidades, milagros de restauración de la vida y sobre todo el mayor milagro, la liberación del alma y del espíritu para traer salvación y vida eterna. Uno de los textos de la Escritura, en Hechos capítulo 2, en el verso 43, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los apóstoles habían sido llenos del Espíritu Santo, y una vez llenos comenzaron a testificar, pero no solamente a testificar, sino a orar por la gente en necesidad. Y dice la Escritura que muchas maravillas y señales eran hechas. El Espíritu Santo da poder para testificar y lo respalda con milagros y con señales. Más adelante, en el capítulo 4, verso 33 del libro de Hechos, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Era un tiempo donde Dios les bendecía mucho, donde hallaban el favor de Dios y donde el resucitado les había investido de poder del Espíritu Santo. Y esa era la razón por la cual se mostraban en ellos estas señales y estos milagros. Así que el Espíritu Santo fluye en nuestro interior, en los creyentes, como ríos de agua viva, produce gozo, paz, libertad y otras experiencias profundas con el Señor. Nos ayuda a dar buen fruto y nos da poder para testificar y respalda el testimonio con milagros y con señales. Tengo también que decir lo siguiente, el Espíritu Santo permanece en una relación personal con cada creyente. La Escritura dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, los versos 13 y 14 de la siguiente manera. En él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra, el mensaje de verdad, el evangelio, la buena noticia de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En el momento en que una persona se convierte en creyente en Jesucristo, el Espíritu Santo viene y le sella como propiedad de Dios. Cuando uno recibe la buena noticia, el evangelio, la experiencia de salvación viene a la persona y junto con ello viene una marca, una estampa que dice que somos propiedad de Dios, que hemos pasado de ser meramente criaturas de Dios a ser parte de su pueblo. Es el Espíritu Santo de la promesa que nos garantiza que tenemos herencia en los cielos, que hemos sido redimidos, que hemos sido rescatados, que entonces da testimonio a nuestro espíritu de que pertenecemos a Dios, de que somos hijos de Dios. El rescate, la liberación total, la conquista final, que es la posesión adquirida para que Dios nos está ofreciendo, se da mediante esa experiencia de salvación y la experiencia de llenura del Espíritu Santo de Dios.
Sigue diciendo la Escritura de la siguiente manera, Efesios capítulo 2, verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, en quien significa en Jesucristo. Nosotros somos edificados, somos hechos parte del edificio de Dios que es la iglesia. Viene Cristo por su Espíritu a morar en nuestros corazones y nos edifica, nos construye mediante el Espíritu. Ahora bien, nosotros recibimos, los creyentes recibimos esa experiencia de llenura del Espíritu y nos convertimos en templo de Dios. Viene Dios a morar en nuestro cuerpo, en nuestra vida, como templo que somos, para morada del Espíritu. Uno de los textos, precisamente también en Efesios, en el capítulo 4, verso 30, dice, y no contristéis, no aflijan, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, para el día de la liberación, del rescate final. No solamente fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios como propiedad de Dios, recibimos la marca del Espíritu, sino que tenemos una invitación a no entristecer al Espíritu Santo de Dios, a no afligirlo. Ahora, la pregunta es cómo uno, siendo creyentes, aflige al Espíritu Santo de Dios, lo contrista, cuando en lugar de estar sujetos a Dios, en obediencia plena, comenzamos a resbalar espiritualmente y comenzamos a fallarle a Dios, comenzamos a pecar, el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones se contrista y se apaga, dice la Escritura en otra parte, cuando se le escribe a los tesalonicenses, dice, no apaguéis al Espíritu. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios fluye en nosotros como fuente de agua viva, hay otra imagen que se utiliza en la Biblia que es como fuego, dice que no apaguemos al Espíritu. Estamos invitados a permanecer firmes y fieles al Señor, de modo tal que la experiencia de ser investidos de poder del Espíritu Santo, de ser llenos, disfrutar de un gozo inefable, de libertad plena, de felicidad plena, de llenura tal que queda satisfecha nuestra sed espiritual y que somos capacitados para ver, oír y entender espiritualmente, de modo que podamos entender las cosas tales como son y no como parecen. De esa manera, nosotros estamos invitados por el Señor a que permanezcamos firmes y fieles para que el Espíritu Santo de Dios no se apague en nosotros, no se contriste. Hay mucho en este tema para hablar. El ofrecimiento de Jesús en el Jerusalén, en el templo, en la fiesta de los tabernáculos, en ese último gran día, en el más importante día de la fiesta donde había santa convocación. Jesús ofreció y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Jesús te ofrece una experiencia grande y profunda con él mediante su Espíritu Santo. Yo quiero invitarte, en primer lugar, que si no eres creyente, creas en Jesús, le recibas como Salvador y Señor de tu vida, de modo tal que seas sellado como propiedad de Dios y el Espíritu Santo venga a tu vida. La otra cosa que te invito es pídele a Dios ser lleno del Espíritu Santo, ser investido de poder de lo alto, de manera tal que en esa experiencia de investidura de poder de lo alto o bautismo del Espíritu Santo se dé una experiencia de ser llenos y satisfechos hasta rebosar, que la sed espiritual sea satisfecha, pero que juntamente con eso se manifieste el poder de Dios mediante su Espíritu y milagros y señales se operen tanto en nuestra vida como a través de nuestra vida en beneficio de otros. Quiero invitarte también a que ores conmigo de esas dos maneras. Número uno, para recibir a Jesús como Salvador y Señor. Y número dos, si ya eres creyente,
para ser investido de poder de lo alto. Te invito a orar. Voy a hacer una oración en esas dos direcciones. Di conmigo, repite esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, me acerco a ti, reconociendo que soy pecador y necesito perdón y restauración. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te pido que me santifiques, que me perdones y también te pido que me llenes de tu Espíritu Santo. Que mi vida interior sea satisfecha totalmente, que reciba la investidura de poder y al ser lleno de tu Espíritu, me sigan las señales de milagros, de portentos, de maravilla, tanto en mi favor y en favor de mi familia, como en favor de otros a los cuales ministre. Te doy gracias y pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Si hiciste la primera parte de esta oración conmigo, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador, te invito a que busques un lugar donde congregarte luego que pase este proceso de pandemia y toque de queda. Si estás en Puerto Rico y tienes la opción de estar cerca de Bayamón, te ofrecemos también nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Si eres ya creyente y perteneces a una iglesia, permanece en ese lugar. Sé fiel al Señor en la iglesia donde Él te sembró. Por otro lado, quiero ofrecerte nuestra dirección postal por si te place escribirnos. Nuestra dirección es la siguiente: apartado 4304, Bayamón Gardens Station, Bayamón, Puerto Rico 00958. Que Dios te bendiga abundantemente y adelante en el Señor.